Visto que hay gente a la que le importa y le interesa lo que yo tengo que decir sobre filología, mis experiencias, mis opiniones, sobre la universidad, sobre ser filólogo después de la universidad, etc., creo que este vídeo puede ser muy interesante, muy útil para las futuras generaciones de filólogos. Yo sé que esto suena bastante abuelo cebolleta, pero creo que es verdad. Así que ya sea que vas a empezar filología o que estás empezando o que todavía estás en proceso, creo que encontrarás al menos un consejo en este vídeo que te va a servir en tu experiencia universitaria. Voy a dar una serie de consejos y voy a empezar por lo más genérico y voy a ir cada vez acotando más. De hecho, los primeros consejos realmente son aplicables para cualquier universitario, no tienen que ser de filología ni nada. Ya luego me iré centrando cada vez más en consejos para filólogos y por último haré mención a las filologías en las que yo tengo alguna experiencia: clásica, hispánica e inglesa. En cualquier caso, seas filólogo, quieras ser filólogo, no importa, es bastante probable que puedas sacar algo de provecho a lo que tengo que decir. Y yo sé que lo normal es que en este tipo de listas se deje lo mejor para el final. Y sin embargo, yo no, yo voy a dar mi mejor consejo al principio, que además sirve para filología y para cualquier carrera. Y es así de simple: vete de Erasmus. Yo estoy muy convencido de que absolutamente todo el mundo debería irse de Erasmus o el programa más similar que haya en tu país, en tu continente, lo que sea. Entonces, esto todo el mundo, ingeniero, médico, abogado, pero es que ya luego si encima eres o bueno, vas a ser filólogo, pues realmente con mucha más razón deberías irte de Erasmus. O sea, es que debería ser obligatorio. ¿Y por qué digo eso? Porque se supone que los estudios de filología, en buena parte, van de conocer una cultura a través de sus textos, a través de su lengua, etcétera, etcétera. Pero luego, si no nos vamos de Erasmus, pues la verdad es que lo que hacemos al final es quedarnos 4 o 5 años, lo que sean, metidos en la misma facultad, en la misma ciudad, en el mismo país. A menudo incluso en la misma ciudad donde hemos nacido y donde nos hemos criado. Espero que ahí se vea bastante claro que hay una disonancia cognitiva, ¿no? Hay una contradicción, hay un oxímoron. Y por supuesto, del tema de irse de Erasmus hay muchísimas cosas que se pueden decir, eso habrá que dejarlo para otra ocasión, así que por el momento me voy a limitar a un breve resumen. Punto 1. Vete de Erasmus, importantísimo, obligatorio. Punto número 2. No te dejes manipular por la presión, ya sea social, de profesores, de familia, de que el Erasmus es orgasmus, de que el Erasmus te va a bajar la nota media del expediente, como si eso fuera una cosa súper importante, que normalmente no lo es, salvo casos contados. En general, ese tipo de razones para no irte, no les hagas caso. Punto número 3. Empieza a ahorrar ahora mismo, porque el dinero que te van a dar con la beca de Erasmus es, por lo general, dinero que da apenas para sobrevivir en el país, es decir, pagar el alquiler, pagar la comida y poco más. Entonces, pues a ver, uno de Erasmus no va para subsistir y sobrevivir, uno de Erasmus va para muchas otras cosas, pero también para disfrutar. Y lógicamente, sin dinero, pues no se puede disfrutar tanto, así que empieza a ahorrar. Punto número 4. Irse de Erasmus es muchas cosas, por supuesto, incluidas las fiestas, el orgasmus y todo eso, pero es muchísimo más. Aquí me podría explayar muchísimo, pero como digo, no es el momento. Así que, número 5, intenta, dentro de lo razonablemente posible, elegir un destino que sea sustancialmente distinto a tu país. Voy a suponer que tu país es España. Entonces, a ver, a menos que estés estudiando filología portuguesa, intenta no irte a Portugal. A menos que estés estudiando filología italiana, intenta no irte a Italia. E incluso si estás estudiando filología inglesa, pues probablemente haya destinos mejores que irse a Inglaterra. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque todos esos son destinos a los que ya vamos sin necesidad de irse de Erasmus. Vamos o podemos ir de forma razonablemente fácil y razonablemente barata. Entonces a mí me parece mucho más interesante aprovechar e irse a Polonia, República Checa, Dinamarca, Rumanía, Grecia. En fin, eso ya es también un poco cuestión de preferencias personales. Punto número 6. Por supuesto, puedes y probablemente deberías tener amigos españoles. No hay nada de malo en tener amigos españoles, pero intenta evitar lo que yo llamo el gueto español, porque es que precisamente una de las muchas gracias que tiene irse de Erasmus
es abrirse a muchas otras culturas, no solo la cultura del país al que vas, sino la cultura de los demás estudiantes. Entonces, intenta tener un grupo lo más heterogéneo posible. Y punto número 7. Incluso si tienes pareja, novio, novia, haz el esfuerzo y vete de Erasmus. No me corresponde a mí dar aquí consejos de relaciones amorosas ni nada de eso, pero bueno, ahí lo dejo. Intenta hacer el esfuerzo y aún así, vete de Erasmus. Bueno, todo esto es el primer consejo. Vete de Erasmus, el más importante que te voy a dar en este vídeo. Aún así, creo que todavía me quedan unos cuantos consejos bastante buenos que dar, así que quédate. El segundo consejo que me parece bastante importante es aprende a escribir. Otra vez, incluso si no vas a ser filólogo, bueno, deberías aprender a escribir. Y aprender a escribir, lógicamente, no me refiero a saber hacer la O y a juntar la M con la A. Me refiero a escribir textos. Y cuando digo un texto, tampoco me refiero a escribir un párrafo en WhatsApp, me refiero a vertebrar un texto completo, con sentido, con coherencia, cohesión, en fin, todas esas cosas. Y ojo, aquí no me refiero a que te pongas a escribir un libro, que por supuesto, si quieres escribirlo, adelante, pero no me refiero a eso. Por supuesto, tampoco me refiero a escribir las redacciones estas de inglés del instituto de 100 o 150 palabras. Entonces, ¿a qué me refiero? A que te acostumbres a escribir textos de una longitud razonable, a partir de 300 palabras, 1000 palabras, 2000 palabras, lo que haga falta en cada ocasión. Lógicamente, la cantidad de palabras va a depender de la temática, de la complejidad de lo que quieras escribir, pero es que realmente la cantidad no es lo importante. Como digo, algunas veces está bien con 300 palabras, otras veces necesitas 3000. Entonces, aquí tengo que dar varias ideas. Por supuesto, doy totalmente por descontado que tenemos que escribir sin faltas de ortografía. Por tanto, eso no es aprender a escribir. Aprender a no tener faltas no es aprender a escribir. Aprender a escribir es aprender a desarrollar ideas con coherencia y cohesión. Luego, otra cuestión que veo que incluso periodistas, otros filólogos, etcétera, no terminan de dominar, vamos a decirlo así, es la cuestión de la puntuación, los puntos, las comas. Es decir, no podemos escribir un párrafo entero separando con un montón de comas, todo comas, no hay ningún punto, o ponemos puntos y comas de forma aleatoria. Lógicamente, no funciona así. De hecho, esto es lo que considero que es una de las cosas que distingue mejor la gente que realmente sabe escribir correctamente y la gente que puede escribir ideas pero que no las puede expresar correctamente. El uso de los signos de puntuación, pero también de conectores, operadores, etc. No estés diciendo siempre entonces, pero, y, punto, en fin, un poco de variedad y de chicha. Y ojo, tampoco me malentiendas, porque no hace falta ponerse a escribir frases tipo Cicerón, frases súper largas que el punto llega en la siguiente página. No hace falta. Tampoco hace falta que sean las típicas frases estas que se han puesto muy de moda, de una frase de 5 palabras, punto, otra frase de 5 palabras, punto, y así, ¿no? Que todo es punto. Y ojo, tampoco estoy diciendo que ninguno de los dos extremos tenga nada de malo. De hecho, yo lo que te propondría es que practiques un poco de todo, desde un extremo hasta el otro extremo y por supuesto todo lo que hay en medio. Yo recuerdo que al principio del todo mi tendencia era precisamente a escribir de forma muy compleja, de forma muy ampulosa, ¿no? De forma muy ciceroniana, vamos a decir, con frases muy largas, muy complejas, con oraciones subordinadas y todo eso. Y ojo, eso, como digo, está bien en su contexto. Luego, los que me seguís en mi boletín y los que no me seguís en el boletín, apuntaos, humanistasenlared.com/boletín, veréis que ahí, porque el boletín es algo más conversacional, entonces ahí sí que mis frases son mucho más cortas. En cambio, luego, por ejemplo, también en mi blog del castellano.com las oraciones son más complejas, más elaboradas, etcétera, ¿vale? Es decir, que cada cosa tiene su registro, cada cosa tiene su estilo, incluso si eres la misma persona. Por eso tienes que ir probando un poco de todo, tienes que desarrollarlo un poco todo y luego irás viendo qué es lo mejor para ti, qué es lo que más se ajusta a lo que tú quieres transmitir, tanto en general como en contextos concretos. Y ahora, ¿esto cómo se hace? ¿Apuntándose a un curso de escritura? Pues sí, puede ser, pero ni siquiera hace falta eso. Yo lo que te propondría es que te abras un blog, lo que sea, un diario que puede estar en tu ordenador, en un cuaderno, lo que sea, y que ahí practiques a escribir de forma razonablemente regular, como ya he dicho, textos de diferentes tipos, de diferentes temáticas,
con diferentes longitudes, con diferentes estilos, etc. Porque, bueno, igual que a zumbar se aprende zumbando, a escribir se aprende escribiendo, no hay más. Y por supuesto, todo esto es mucho más importante si vas a estudiar una carrera de filología o una carrera afín. Y no ya solo porque bueno, eres un gran filólogo, etcétera, sino que incluso durante la carrera los profesores aprecian muchísimo cuando los estudiantes escriben mejor que la media, lo cual no es difícil. Y esto yo de hecho tengo mi propia experiencia. Recuerdo una vez, ya hace la tira de años, en primero de filología clásica, que tenía una asignatura de literatura, pero una de literatura medieval española. Y recuerdo que a mí por entonces, pues esa asignatura me parecía muy tostón, entonces pues al examen no fui muy preparado, vamos a decirlo así. Aún así, saqué un 5 y pues no sé, por la razón que fuera, aunque yo era perfectamente consciente de que el examen no estaba para tirar cohetes, pero aún así dije, bueno, pues vamos a ir a la revisión. Y atención a esto, porque recuerdo que la profesora cuando me enseñó el examen me dijo: el examen no está para un 5. Si te he puesto un 5 es porque es el mejor examen, es decir, el que mejor está escrito. Es decir, la forma del examen es el mejor de todos, aunque el contenido deja bastante que desear, ¿vale? Entonces, hasta ahí llega el poder de escribir bien. Tercer consejo que vale no solo para filólogos, futuros filólogos, sino para todo el mundo, y es que aprendas idiomas, concretamente inglés. Por supuesto, cuantos más mejor, pero teniendo en cuenta que el tiempo no es infinito, pues como mínimo inglés. Y ojo, aquí no me importa que seas de filología inglesa, si eres de filología inglesa, lo doy por supuesto, pero aunque seas de filología clásica, hispánica, francesa, alemana, o que seas médico, matemático, no importa, aprende inglés. Y ahora aquí a lo mejor hay gente que me dice, no, pero es que el imperialismo anglo, bueno, pues es que es lo que hay. Nos guste más o menos, en el siglo XXI la lengua franca es el inglés, no hay más. Ahora, más concretamente, para los filólogos, me puedo imaginar, no lo sé con seguridad, pero me puedo imaginar que en todas las facultades de filología hay asignaturas obligatorias de segunda lengua. Es decir, por ejemplo, si estás estudiando filología francesa, puedes escoger algunas asignaturas de inglés. Bueno, pues yo te recomendaría que si no estás bastante decente de inglés, te las cojas. Y aquí, por cierto, no hagas la trampita de que, por ejemplo, tú ya sabes bastante inglés y dices, pues me voy a coger inglés precisamente para no tener que esforzarme. Por supuesto, puedes hacer eso, pero realmente yo creo que ahí estarías tirando los recursos, estás tirando esa oportunidad que se te está brindando. Entonces, si tú, por ejemplo, ya sabes bastante inglés y tienes que elegir lenguas extranjeras, pues elige, por ejemplo, italiano, elige alemán, elige lo que a ti te parezca bien, pero no elijas la que es fácil. Como ya he dicho antes, por supuesto, el inglés lo tienes que saber razonablemente bien y luego todas las demás lenguas que vengan detrás, pues mucho mejor. Incluso te diría que además de estas asignaturas que quizás son optativas o quizás no son optativas, pero bueno, todas estas asignaturas de segundas y terceras lenguas, también te diría que aproveches y te matricules en el Instituto de Idiomas. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en filología inglesa, matricúlate de alemán y luego en el Instituto de Idiomas matricúlate de lo que te parezca, por ejemplo, de griego moderno. Es decir, mientras más mejor, realmente. Y luego, consejos más específicos. Pues, por ejemplo, si estás estudiando filología clásica, desde luego te recomendaría que estudies griego moderno y o italiano, idealmente las dos. Si estás estudiando filología hispánica, pues también el italiano es muy importante. Si estás estudiando inglés, pues elige alemán. Si estás estudiando alemana, elige neerlandés. En fin, esto cada uno tendrá que ir viendo su situación y sus gustos personales, pero básicamente no te cojas inglés porque ya sabes inglés, no te cojas francés porque ya sabes francés. Y por supuesto, si estás pensando en irte de Erasmus a un país concreto, es muy útil y muy provechoso y muy agradecido estudiar previamente, y también cuando llegues al país, la lengua del país. Yo sé que esto no siempre es posible. Por ejemplo, si te vas a Polonia, pues no es muy fácil estudiar polaco en España, desgraciadamente. Pero si, por ejemplo, te vas a ir a Grecia, pues es algo más fácil estudiar griego moderno, ¿vale? Entonces, yo sé que he dicho ya unas cuantas de ideas sueltas, ya es cuestión tuya ir cogiendo todas esas ideas, juntarlas y ver cómo aplicarlas según tu situación.
Con esto terminamos los consejos así que son más generales para todo el mundo y ya nos metemos en los consejos más propiamente para futuros filólogos. El primero de ellos, muy importante, es que te quites los prejuicios lingüísticos. Esto, por supuesto, ya tendrás una asignatura en filología, en primero de filología, que se llama lingüística o lingüística general, lo que sea, y ahí ya te darán bastante caña con todo este tema de los prejuicios lingüísticos, ¿no? Que si las lenguas se corrompen, las lenguas se estropean, que si los andaluces hablan mal, que si el seseo o el yeísmo o el ceceo son malos, que si en Valladolid o en Burgos se habla mejor español que en otras partes. Por supuesto, no hay lenguas mejores que otras. Luego, otra muy importante, las faltas de ortografía no sirven para reírnos, burlarnos, mofarnos de la gente que las comete, sino para estudiarlas y pensar por qué esa persona las ha cometido, cuál es la causa lingüística que hay detrás de esas faltas. Eso es realmente lo que hace el filólogo, el lingüista. Lo de reírse de las faltas de los demás es lo que hace la gente que sabe algo o que cree saber algo, pero que no mucho más. En fin, todo eso, como digo, ya os irán dando candela en la asignatura de lingüística, pero si podéis llevar eso ya desde el principio, mejor que mejor. Siguiente consejo, y este es especialmente importante, por ejemplo, para la gente de filología hispánica. No te obceques, no te obsesiones con esta dicotomía asignaturas de lengua, asignaturas de literatura. Entonces yo sé que, por ejemplo, la gente que se mete en clásicas es porque en principio ama el latín y el griego y todo lo que hay alrededor del latín y el griego, pero principalmente las lenguas. Luego, el que se mete en filología inglesa es porque tiene interés, le gusta el idioma inglés. Entonces, especialmente lo que más le interesa es la lengua. Y sin embargo, la gente de filología hispánica no se suele meter en filología hispánica porque amara la sintaxis de bachillerato, sino que normalmente es porque le gusta la literatura, le gusta escribir, todas esas cosas, la poesía, en fin. Entonces, muchas veces resulta, sobre todo al principio, frustrante para las personas que se meten en filología hispánica que ellos han entrado por la literatura, pero luego hay un montón de asignaturas de lengua. O bueno, puede ser también viceversa. Puede que alguien haya entrado en filología hispánica porque quiere aprender sobre la lengua y ahora de repente, otra vez el Mester de juglaría, que esto ya lo hemos visto 80 veces en bachillerato. Bueno, pues entonces yo a toda esta gente lo que os tengo que decir es que no os obcequéis, no os rayéis con esto. Vais a tener que hacer todas las asignaturas de lengua y de literatura. No intentad al menos no tenerle manía a un tipo de asignaturas, es decir, mantened la mente abierta, porque de hecho hay muchas historias de conversiones, de gente que entra por la literatura y acaba amando la lengua y viceversa. Así que para eso hay que tener en todo momento la mente abierta. Otro consejo, aprende a enfrentarte a las asignaturas peñazo. Esto en todas las carreras hay las típicas asignaturas que son un peñazo y que por desgracia son obligatorias. En mi caso al menos, la peor de todas, teoría de la literatura. Esa me parece una asignatura bastante traumática, pero bueno, es que es lo que hay. Es obligatoria para todo el mundo, así que lo mejor que puedes hacer es simplemente tragártelo, aguantarte y sacarla, como sea, pero sacarla. Y aquí realmente yo diría que en la mayoría de los casos el problema no es en sí mismo la asignatura, sino que el problema son realmente los profesores, porque lógicamente, como en todo, hay buenos profesores, hay profesores normalitos y hay malos o nefastos profesores. Y es incluso posible que el profesor te tenga manía, que eso existe. Pero bueno, otra vez, es lo que hay. Ahora, con lo que hay, ¿qué podemos hacer? Dentro de tus posibilidades, que cada vez es más fácil con las páginas web, los foros o los grupos de estudiantes, etcétera, o incluso vídeos como este, vídeos de otras personas que tienen experiencia en tu facultad, intenta ver cuáles son los profesores buenos o quizá más difícil porque la gente normalmente no quiere hablar mal, pero si puedes averiguar cuáles son los profesores malos para evitarlos, mejor. O al menos intenta averiguar cuáles son los buenos para elegirlos. Ahora, que esto no te resulta posible, al menos intenta ver en los primeros días de clase, cuando todavía es posible cambiar de grupo, intenta ver cuál es la sensación que te da el profesor. ¿Es un pesado? ¿Es el típico tío tieso así que no hace bromas ni nada? Bueno, pues aprovecha los primeros días, si todavía te puedes cambiar de grupo,
y te cambias a otro grupo con otro profesor. Si no conoces a nadie, habla aunque sea así un poco con la gente, y si ves que hay muchos repetidores en clase, pregúntales. ¿Y por qué son repetidores? ¿Son repetidores con ese mismo profesor o son repetidores de otros profesores que han decidido irse a este grupo porque este grupo es el más fácil? En fin, todo eso. Ya es cuestión tuya apañarte con la situación. En fin, esos son los consejos así en general que tengo para futuros filólogos, filólogos en ciernes. También he dado algunos consejos más generalistas y todavía tengo más consejos para dar específicamente para filólogos clásicos, filólogos hispánicos y filólogos ingleses. Así que ahí te dejo los consejos, espero que te sirvan y ánimo.